Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues este es el segundo video del tema de diagramas de fases. Como bien mencionamos en el video anterior, los diagramas de fases se pueden encontrar en unarios, binarios y ternarios, dependiendo de la cantidad de componentes que se encuentren. Los diagramas que competen al tema de materiales cerámicos generalmente son diagramas binarios, por lo cual en esta segunda parte del video vamos a centrarnos en los diagramas binarios de tipo isomorfos y en la tercera parte del video nos vamos a centrar en los diagramas binarios de tipo polimorfos. A continuación les pongo dos ejemplos de diagramas de tipo isomorfos que son binarios. A la izquierda podemos ver un diagrama que está en composición de cobre y níquel, y a la derecha podemos ver un diagrama que está en composición de óxido de níquel y óxido de magnesio. Ambos están en función de la temperatura y se lee de la siguiente manera. En el caso del diagrama de cobre-níquel, podemos ver que hasta la izquierda se encuentra únicamente cobre. Es decir, en esa zona o en ese punto únicamente tengo al 100% de cobre. Conforme me voy desplazando hacia la derecha, en el eje de las X, voy encontrando más cantidad de níquel, hasta llegar al 100% de níquel, en el extremo derecho. En este caso del diagrama de cobre-níquel sirve para aleaciones. En el caso del diagrama de óxido de níquel con respecto a óxido de magnesio, sirve para materiales cerámicos. Pero ya sea para materiales cerámicos o para aleaciones, el tratamiento es el mismo. Es importante mencionar que se llaman diagramas isomorfos, ya que se forma una única fase sólida. Es decir, en este caso tenemos a alfa, que es en el caso de la aleación, o bien en el caso del material cerámico tenemos a níquel, magnesio. En este caso es una única fase sólida donde se encuentra el óxido de níquel y magnesio juntos. La definición de solución sólida ya la vimos en clase. Es importante que recuerden que una solución sólida es una fase única con composición variable. Un diagrama binario isomorfo consta de tres zonas principales. La primera es la fase del sólido, que se encuentra en este caso en la parte inferior en ambos diagramas. La fase del líquido, que está en la parte superior, y una curva en medio, donde podemos encontrar la fase sólida más la fase líquida. En ambos diagramas vamos a tener la curva de líquidos. Esta curva de líquidos indica que para una aleación o un compuesto cerámico solo se estará en la fase líquida completamente encima de esta línea. En el caso de la curva de sólidos es exactamente igual. Toda la curva inferior de este lado es la curva de sólidos. Esta curva de sólidos indica que para una aleación o un compuesto cerámico solo estará sólido completamente por debajo de esta curva. Y la zona que está en medio, que es donde se encuentra la fase líquida y la fase sólida, es la coexistencia de ambas fases, al cual se le conoce como intervalo de solidificación. De una manera muy visual, podemos pensar en el diseño de materiales. Por ejemplo, si yo quiero utilizar este diagrama de óxido de níquel y óxido de magnesio, y necesitamos, por X o Y razón, un material que funda a 2600 grados centígrados, pero no funda a 2300 grados centígrados. Es importante que pausen el video en este momento y piensen cuál es la composición del material de óxido de níquel y de magnesio que funda a 2600 grados centígrados y no funda a 2300 grados centígrados. Pausen el video para pensar cuál sería la respuesta correcta. Listo. La respuesta correcta se encuentra en una composición entre el 50% y el 65% de óxido de magnesio. Aquí ya dependerá del uso que se le quiera dar al material. Por ejemplo, a 50% de óxido de magnesio en 2300 grados centígrados queda justo en la parte sólida y a 2600 grados centígrados está completamente líquido. Sin embargo, también a 65% de óxido de magnesio tenemos que a 2300 grados centígrados está completamente sólido y a 2600 grados centígrados está justo pasando la línea de líquidos. De principio podríamos pensar que en el intervalo de solidificación ya se estaría fundiendo o ya empezaría a fundir. Este caso de la zona de solidificación es un caso bastante peculiar, ya que sí empieza a fundir, pero no está fundido completamente. Vamos a ahondar un poco en el tema del intervalo de solidificación. Para esto vamos a hacer un ejercicio sencillito. Vamos a determinar los grados de libertad para el diagrama de cobre y níquel. Queremos encontrar los grados de libertad exactamente en
40% de níquel a 1300 grados centígrados, a 1250 grados centígrados y a 1200 grados centígrados. Pausen el video, resuélvanlo y continuamos después. Continuamos. A 1300 grados centígrados tenemos que los grados de libertad son dos componentes menos una fase, porque estamos justo en la parte líquida, más 1, de tal manera que nos queda que hay 2 grados de libertad. Hasta aquí no hay ninguna cosa extraña. Vámonos al otro extremo. En el caso de 1200 grados centígrados tenemos F igual a dos componentes menos una fase, porque estamos exactamente en la parte del sólido, más 1. Esto nos da también 2 grados de libertad. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el intervalo de solidificación? A 1250 grados centígrados tenemos dos componentes, dos fases porque se encuentra en coexistencia la fase líquida y la fase sólida, más 1. Esto nos da que únicamente tenemos un grado de libertad. Esto es de vital importancia porque normalmente se pensaría que al ser una zona y no una línea, pensaríamos que debería de haber 2 grados de libertad. Esto indica que para 1250 grados centígrados la composición no es variable en ese intervalo de solidificación, como podríamos pensar. Vamos a resolver un ejercicio para intentar entender un poco esto. En este ejemplo nos dice, determinar la composición al 40% de níquel en el diagrama cobre-níquel en 1250 grados centígrados y 1270 grados centígrados. Entonces realizo este diagrama de aquí para verlo más cerrado exactamente en la zona que queremos trabajar. Podríamos pensar que dentro de la zona de solidificación podríamos tener una composición variable. Sin embargo, no es así. Dentro del intervalo de solidificación tenemos una composición única y la encontramos de la siguiente manera. Nos fijamos dónde intersecta 40% de níquel y 1250 grados centígrados y vamos a ver que está en este punto. Como bien vimos anteriormente, solamente existe un grado de libertad, entonces no voy a poder mover esta composición. Si yo hago una línea horizontal hacia el lado izquierdo, hacia la línea de líquidos, en esta misma composición, voy a encontrar que intersecta con 32% de níquel. Y hacia la derecha, con la línea de sólidos, intersecta con un 45% de níquel. Esto indica que en esta zona de solidificación que tenemos a la fase líquida y a la fase sólida, si nos fijamos únicamente en la fase líquida, vamos a tener al 32% de níquel. Y si nos fijamos únicamente en la parte sólida, la composición del sólido va a tener 45% de níquel, implicando así que la fase líquida tenga un 32% de níquel y un 68% de cobre, y que la fase sólida tenga un 45% de níquel y un 55% de cobre. Es importante que aquí no se confundan debido a que estamos hablando de composiciones relativas al líquido y al sólido. Del 100% que tenga de líquido, 32% será de níquel y 68% será de cobre. Del 100% que tenga del sólido, 45% será de níquel y 55% será del cobre. Ahora bien, vamos a 1270 grados centígrados. A 1270 grados centígrados, fijando la composición en 40% de níquel, si hacemos una línea horizontal hacia la línea de líquidos, vamos a obtener el 37% de níquel en el líquido, implicando que del 100% de líquido, 37% será de níquel y 63% será de cobre. Trazando una línea horizontal hacia el lado contrario, que sería hacia la línea del sólidos, vamos a obtener que está en 50% de níquel, implicando así que del 100% del sólido estará 50% en níquel y 50% en cobre. Es importante que hagan mucho uso de su imaginación en este momento para poder abstraer e imaginar lo que está sucediendo exactamente en esa temperatura cuando yo tengo esta composición. Ahora, también es importante notar algo. En la composición del líquido, uno pensaría que deberíamos tener 40% de níquel y 60% de cobre, porque ahí es donde estaríamos fijando nuestra composición, ya sea a 1250 grados centígrados o a 1270 grados centígrados. Sin embargo, lo que sucede es que hay menos níquel de lo que esperaríamos. Esto tiene que ver exclusivamente con el punto de fusión. El punto de fusión del níquel es mucho mayor, es de 1455 grados centígrados, comparado con el punto de fusión del cobre, que es de 1085 grados centígrados. A mayor punto de fusión, más trabajo le cuesta fundir y se quedará en forma sólida. Hasta que se sobrepasa
la línea de líquidos y vuelve a estar a 40% de níquel. Ahora, si lo vemos en sentido contrario, estamos disminuyendo la temperatura desde líquido hacia sólido, sucede exactamente lo mismo. En esta zona de líquido tenemos 40% níquel, 60% cobre. Entrando a la zona de solidificación, a 1270 grados centígrados, tenemos 37% de níquel en el líquido, de tal manera que empezó a solidificar mucho antes que el cobre. Y una vez que llego a 1250 grados centígrados, tengo 32% de níquel en el líquido. Quiere decir, está disminuyendo mayoritariamente la cantidad de níquel en el líquido que la del cobre en el líquido. Y repito, es por el punto de fusión. Es importante que notemos que con este ejemplo vimos la cantidad que existía de cada componente en cada fase. Es decir, cuál era la composición de níquel y cobre en el líquido y cuál era la composición de níquel y cobre en el sólido. Pero también podemos determinar cuál es el porcentaje de la fase líquida y de la fase sólida en cada zona del diagrama. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo, tratando igualmente el diagrama binario isomorfo de níquel y de cobre, utilizando la misma composición, a 40% de níquel. De alguna manera podemos obviar que en la zona de líquido tenemos una fase 100% líquida. De igual manera, en la parte sólida tenemos al 100% de la fase alfa o bien de la fase sólida. Sin embargo, en la zona de solidificación, ahí es donde vamos a tener una combinación y dependiendo de la temperatura, será si encontramos mayoritariamente sólido o mayoritariamente líquido. Es el mismo diagrama que vimos anteriormente, pero visto un poco más cerca. Ahora, al porcentaje de níquel en la aleación, que sería 40%, es igual a la suma de la fracción de níquel que está en el sólido más la suma de la fracción de níquel que está en el líquido. Y lo podemos escribir de la siguiente manera. El porcentaje del níquel en alfa más L, es decir, en la aleación, es igual a una fracción del níquel en alfa, es decir, en el sólido, más una fracción del porcentaje del níquel en el líquido. Estas fracciones son X y Y. Considerando que son fracciones, la suma de X más Y me debería de dar 1, es decir, el 100%. Por tanto, Y es igual a 1 menos X. Hago esto para dejar a todo en términos de X, quedando de la siguiente manera. El porcentaje del níquel en la aleación es igual a la fracción del níquel en el sólido más la fracción del níquel en el líquido, siendo 1 menos X. Como bien lo estamos diciendo, X es la fracción de la fase sólida. Haciendo el despeje respectivo de X, para conocer la fracción de la fase sólida, nos queda de la siguiente manera. Multiplicamos níquel L por 1 menos X, quedando níquel en fase sólida por X más níquel en fase líquida menos níquel en fase líquida por X. Agrupamos los términos con X y los términos sin X, quedando níquel en la aleación menos níquel en líquido, que da igual a níquel en la fase sólida por X menos níquel en la fase líquida por X. Factorizamos X, quedando X por níquel en la fase sólida menos níquel en la fase líquida, y únicamente estamos dividiendo todo este término, quedando X es igual níquel en la aleación menos níquel en la fase líquida entre níquel en la fase sólida menos níquel en la fase líquida. Y entonces sustituimos níquel. El porcentaje de níquel en la aleación es 40, porque es lo que me están diciendo desde el inicio. Menos níquel en la fase líquida, hacemos la línea horizontal hacia el líquido y vamos a encontrar que es 32%. Entonces sería 40 menos 32. Luego, níquel en la fase sólida, hacemos una línea horizontal que llega hasta la línea del sólidos y tenemos 45%. Menos níquel en la fase líquida, que otra vez sería 32. Quedando así 62%. Eso indica que de la mezcla de sólido y líquido a 1250 grados centígrados con una composición de 40% de níquel, existirá 62% de fase sólida y un 38% de fase líquida. Esto que hicimos aquí es la regla de la palanca y sirve para encontrar el porcentaje de la fase, más no la composición de la fase. Este siempre va a estar referido al componente que está hasta la derecha, porque este es el que marca del 0 al 100%.
Entonces la regla de la palanca será el porcentaje de la fase, que es igual a la composición que nos dicen inicialmente en X, menos el límite opuesto, en este caso sería opuesto referido al componente que está hasta la derecha. Si estamos diciendo el límite opuesto sería esta línea de acá, entre el límite adyacente. En este caso, adyacente a este compuesto sería esta línea de aquí, o bien la composición que encontremos aquí, menos el límite opuesto, que volvemos a hacer el mismo proceso. Y bueno, esto nos va a dar una fracción. Lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 100. Es importante que esta regla de la palanca la comprendan bien, y si no la comprenden bien, repitan esta parte del video para que puedan comprenderla mejor. Y bueno, haciendo una comparación de los últimos dos ejercicios para evitar confusiones, es, con el primer ejercicio, subimos la composición que existía de níquel y de cobre en cada fase, es decir, únicamente fijándonos en el sólido, cuánta cantidad de níquel y de cobre existe en el sólido. Únicamente fijándonos en el líquido, cuánta cantidad de níquel y de cobre existe en ese líquido. Y con el siguiente ejercicio lo que hicimos es encontrar el porcentaje de sólido y de líquido, ya no fijándonos en la composición. Ilustrando lo anterior, para ilustrar lo anterior y evitar confusiones, vamos a comparar los resultados que obtuvimos con ambos ejercicios. Con el penúltimo ejercicio, encontramos que el sólido existente tiene una composición 55% cobre y 45% níquel. Cada partícula sólida va a tener esta composición. Y también encontramos que la composición del líquido existente tiene 68% cobre y 32% de níquel en el líquido. Y con el último ejercicio lo que hicimos es encontrar la relación de sólido y líquido que hay. Es decir, que de sólido existe un 62% y de líquido existe un 38%. Por último, y no menos importante, si analogamos que es un porcentaje en peso, entonces el 100% correspondería, por ejemplo, a 100 gramos. Entonces, en el 38% de líquido existe el 32% de níquel. Sería de la siguiente manera: 32 gramos de níquel por el punto 38, obteniendo 12.1 gramos de níquel. Es decir, la composición del líquido tiene un 32% de níquel, que sería lo equivalente a 12 gramos. Y en el 62% del sólido, que existe 45% de níquel, serían 45 por 0.62, existen 27.9 gramos de níquel. Es aquí donde, haciendo la analogía a gramos, 12.1 más 27.9 gramos de níquel da 40 gramos de níquel, que sería el 40% de la composición en la aleación total. Es importante que este tema quede bastante claro debido a que se presta para muchas confusiones, pero de igual manera, una vez que lo entendemos, se presta para poder resolver distintos tipos de problemas. Hasta aquí sería todo por hoy. Bye.